Este día le he titulado a esta prédica: Dios está en control. Dios puso en mi corazón traer este mensaje después de días que en esta semana hemos recibido estas nuevas medidas del gobierno, ¿verdad? Nuevamente cuarentena de 15 días. Seguramente alguno de ustedes dijo: oh no, otra vez cuarentena, ¿verdad? O mañana mismo seguramente alguien escuchó y dijo: uy, no, mañana mismo me voy y compro papel higiénico, ¿verdad? Yo todavía no entiendo ese sentido de desbaratar todo el papel higiénico de todas las tiendas, ¿verdad? Espero que ningún cristiano, sobre todo ningún miembro de esta iglesia, haya estado desbaratando a los mercados, a los centros comerciales con el papel higiénico. Pero bueno, no sé cómo usted tomó las noticias, ¿verdad? ¿Qué le abordó en ese momento, hace unos días atrás, cuando se dieron estas nuevas disposiciones? Tal vez otra vez el miedo te abordó, ¿no? Otra vez la desesperación, otra vez la angustia. Tal vez preguntas como: ¿qué va a pasar ahora con nuestros planes? ¿Se vinieron abajo los planes que tenías? ¿Qué va a ser de nuestro negocio? ¿Qué va a ser de nuestra empresa? Tal vez algunos que compraron mercadería para su negocio que no está en el rubro permitido en esta cuarentena. ¿Qué vamos a hacer con la mercadería que hemos comprado? Y cuando nos hacemos todas estas preguntas o esas emociones encontradas que han venido estos días por las nuevas medidas del gobierno peruano, realmente tenemos que ponernos a pensar qué hay en el corazón de Dios, el pueblo de Dios, los hijos de Dios. No tenemos que entrar como en el mundo, como aquellas personas que no le conocen a Dios. Pero creo yo que Dios es muy oportuno al darnos esta palabra. Yo quiero decirte en este día, amada iglesia, Dios está en control. Puedo decirte de parte del Señor: tranquilo, confía. No te angusties, no te desesperes. Les quiero contar dos anécdotas que me pasaron esta semana justamente a raíz de este dictamen que hizo el gobierno peruano. Al día siguiente que se dieron estas medidas, me levanté. Estoy hablando de mí. Me levanté con la tentación de correr y correr y correr. Ustedes dirán: la pastora va a hacer ejercicios. No, no de correr por hacer ejercicios, de correr al igual que muchos de ustedes que se fueron a comprar desesperadamente. Oh no, la cuarentena otra vez. Y no hicieron devocional, no dieron gracias a Dios, no tomaron desayuno y se fueron a hacer sus largas colas aquí y allá, desbaratando los centros comerciales. Y yo tuve también la misma tentación, pero claramente sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo: tranquila, primero lo primero. Primero tu comunión con Dios. Y estamos formando hábitos en este mes de enero, ¿verdad? Y hemos enseñado la semana anterior acerca del hábito de orar, de leer la palabra. Y entonces, cuando se dieron las medidas, yo tuve la tentación de qué oración ni qué palabra. Yo quiero ir a comprar mi papel higiénico también, ¿verdad? Entonces yo dije, el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo: primero lo primero. Y yo dije: Señor, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo aquietes mis emociones, porque son las emociones que comienzan a alborotarse en situaciones como la que estamos pasando esta semana. Así es que tomamos aire por la nariz, exhalamos por la boca y dijimos: primero vamos a orar. Y obviamente en esa oración le conté al Señor que tenía la tentación de salir y de no leer la Biblia, sino que ir a formar mi colita para desbaratar ahí todas las menestras y todo lo que muchos han hecho esta semana. Pero me puse a orar, me puse a leer la palabra y le confieso que cuando yo leía la palabra rápidamente mi mente se iba: me voy de compras. Y por otro momento decía: ay Señor, perdóname. Y me desconcentraba. Y era una lucha, ¿verdad? Porque el enemigo trabaja mucho a la mente. Y estuve ahí y una vez que terminé el devocional, dije: ahora sí, me voy y voy a correr. Pero nuevamente el Espíritu Santo me habló de prioridades. Y antes que se dieran estas disposiciones, yo tenía mi agenda, qué cosa iba a hacer, ¿verdad? Y entonces cosas muy importantes que tenía que hacer.
Y entonces el Espíritu Santo nuevamente me dice la diligencia número 1, la diligencia número 2, y ninguna de esas era ir a comprar corriendo con la desesperación, ¿verdad? Entonces dije, tomé otra vez aire por la nariz, ¿verdad? Boté por la boca y entonces me fui a hacer la diligencia número 1 y después la diligencia número 2. Y mientras tanto ya se fue toda la mañana y entonces dije, bueno, y dije, Espíritu Santo, ¿voy o no intento comprar algo tal vez para tener para todo este mes, qué sé yo? Y sentí que el Espíritu Santo ya no me estaba reteniendo, entonces sentí que tenía que ir, pero tranquila, ¿no? Entonces fui y dije, bueno, si se dan las cosas, compraré, y si no se dan las cosas, me regresaré a mi casa. Y así fue, me fui a comprar a un lugar y había una cola larguísima. Entonces simplemente caminé y nuevamente esa disposición para oír a nuestro dulce Espíritu Santo, y simplemente compré un paquetito de bolsas plásticas y me regresé a mi casa. Porque sentí en ese momento que el Espíritu Santo me decía, ¿qué tanto puedes confiar en la provisión de Dios para este mes, para este año? ¿Por qué la desesperación de comprar hoy día, al igual que todas las personas que no conocen de Dios, o tal vez que sí conocen y han permitido que el enemigo trabaje al miedo, a la desesperación en la mente, y rápidamente se fueron, no importa formar colas y colas, empujándose y desesperadamente? Yo sentí que el Espíritu Santo me decía, ¿qué tanto puedes confiar en la provisión de Dios? Si compras hoy día, compras mañana, compras la otra semana, ¿qué tanto confías en Dios? Y estuve caminando por esa cuadra, recuerdo, y dije, no, yo voy a confiar en Dios. Voy a confiar en Dios, a diferencia de otras veces. Y regresé a mi casa. Ese fue el primer anécdota que me sucedió esta semana. Y otra situación que también me sucedió esta semana es que al llegar la noche de ese mismo día, recibí la noticia que unos amigos a quienes aprecio mucho van a tener que cerrar su empresa, y eso me puso triste y me preocupé, ¿no? Entonces me fui a dormir pasada ya las 10 de la noche, estaba muy cansada, pero me pasó algo peculiar, ¿no? Que se me fue el sueño y estaba piense en estos amigos. Y realmente eran como a la 1 de la mañana y en ese momento yo tuve que reaccionar y decirle, Señor, perdóname porque estoy preocupada y sin querer o sin darme cuenta me estoy desesperando y no estoy confiando en ti, en que tú eres bueno, Señor, y que si ponemos nuestra confianza a ti, porque estos amigos son también cristianos, que si ponemos nuestra confianza en ti, tú eres bueno y vas a tomar el control. Pero si yo estoy perdiendo el sueño es porque estoy preocupada y realmente no estoy confiando en Dios. Le pedí perdón a Dios y entonces recién pude dormir. Esas dos situaciones me pasaron a raíz de estas medidas que dictó el gobierno. Y quiero decirte, amada iglesia, Dios está al control. Y se parece mucho esta situación que estamos pasando a una situación que en la Biblia la tenemos en Mateo 8, versos 23 al 27. Jesús había tenido un día muy atareado, todo el día había sanado enfermos, había estado dando libertad a los oprimidos, había tenido una agenda muy apretada nuestro Señor Jesús, y ya casi en la noche se reúne con sus discípulos y les dice, chicos, nos vamos a otro lado. Y ese es el contexto de Mateo 8, 23. Vamos a leerlo. Dice, Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto, Jesús, ¿qué hacía? Jesús gritaba, se desesperaba. Jesús dormía. A ver, yo quiero pedirles que todos repitamos ahí que estamos leyendo. Mientras tanto, Jesús, ¿qué hacía? Dormía. Otra vez, mientras tanto, Jesús dormía. Verso 25, entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Señor Jesús, sálvanos porque nos hundimos. Yo creo que la desesperación de ellos era peor. Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Jesús se levantó tranquilo y les ordenó al viento y a las olas
que se calmaran y todo quedó muy tranquilo. Los discípulos preguntaban asombrados: ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Esta situación que está pasando aquí es una situación donde la barquita donde estaba Jesús con los discípulos comenzó a peligrar. Ellos estaban agotados y además era de noche, ¿no? No es igual cuando las cosas pasan de noche a cuando pasan de día. Y como que estas noticias que nos han dado esta semana fueron de noche, como que una coincidencia, ¿verdad? ¿Y qué hicieron los discípulos? Al igual que muchos de nosotros, comenzaron a desesperarse, a angustiarse. Y en ese momento pasaba por la mente pensamientos de muerte, de desesperación. ¿Qué vamos a hacer? Entonces se dieron cuenta que Jesús no estaba alborotado. Jesús estaba, ¿qué cosa? Durmiendo, estaba tranquilo. Y cuando lo van a despertar, les dice: ¿por qué están asustados? En el momento que Jesús se despierta, obviamente se tuvo que haber dado cuenta de la tormenta. Pero les pregunta, yo creo que esta pregunta te la hace Dios a ti en este día también. ¿Por qué estás asustado? ¿Por qué estás asustada? Ay, pastora, por lo que ha dicho el gobierno. Y Jesús te dice: ¿y por qué? Sí, dice Dios, sí, yo sé que lo que ha dicho el gobierno, pero igual, ¿por qué estás asustado? ¿Por qué estás asustada? Jesús sabía lo que estaba pasando en aquel momento de aquella vez, y Jesús sabe lo que está pasando en este momento en nuestro Perú y en todo el mundo entero, pero igual te hace la pregunta: ¿y por qué estás asustado? Y también te dice Jesús a ti: qué poco confían ustedes en Dios. Porque si se nos va el sueño, como a mí, por la preocupación, es porque no estamos confiando realmente en Dios. Si realmente hemos estado desesperados haciendo colas y colas porque pensamos que la comida se va a acabar y nos vamos a quedar sin comer y entonces nos vamos a morir de hambre, es porque realmente no estamos confiando en Dios. Entonces, ¿por qué, dice Dios, estás asustado? Entonces, así como Jesús trajo la calma y todo quedó muy tranquilo, es tiempo, amada iglesia, que tú y yo entendamos que cuando hay un momento de tormenta como lo que se ha dicho ahora, no sabemos lo que de aquí a 15 días se va a decir y más adelante de aquí a un mes, no lo sabemos, pero las tormentas en la vida, situaciones difíciles, en todo momento los vamos a pasar. Y más, yo creo que ya como iglesia deberíamos ir acostumbrándonos, al menos los cristianos, a que en estos tiempos recibamos noticias de esta naturaleza, porque la venida de Cristo está cerca. Y cuando la venida está cerca, la venida de Jesús está cerca, las noticias en el mundo no van a ser muy agradables que digamos. Pero nuestro corazón tiene que estar confiado en lo que Dios nos dice, en su palabra, ¿no? Y miren, los discípulos decían al final, cuando todo vino a la calma: yo decreto en el nombre de Jesús que para los hijos de Dios va a haber provisión, va a haber calma, pero siempre y cuando tú confíes realmente en nuestro Dios. Y lo que pasaba aquí es que los discípulos de Jesús no lo conocían realmente a Jesús. No conocían su poder, su autoridad, su soberanía, porque ellos dicen: ¿cómo? O sea, se quedaron asombrados. Y de pronto lo estaban conociendo. ¿Y será que tú también recién lo estás conociendo? Porque te desesperaste, te angustiaste, tal vez se te fue el sueño. Pero vamos en este día a poder nosotros escudriñar a través de la palabra de Dios qué es lo que Dios nos enseña frente a una situación en la que estamos pasando. Por ejemplo, en la Biblia hubieron muchos hombres también que pasaron por momentos difíciles, terribles. Las noticias fueron terribles. Por ejemplo, vamos a hablar un ratito de Abraham. Abraham, sabemos que ya era viejito y no tenía hijos, ¿verdad? Y entonces un día Dios se le aparece y le dice a él y a su esposa que van a ser padres de muchedumbres, ¿verdad? Y van a tener descendencia. Pero entonces, de pronto se alegraron, yo me imagino, pero pasados los días y pasaron varios años y no había resultado. Y no se daba la promesa que Dios les había dado. Tal es así que Abraham, en un momento presionado por la esposa,
¿no? Le dijo, bueno, mejor aquí tienes a Agar, y de repente Dios quiere darnos descendencia a través de la esclava. Y es que así, muchas veces en este ejercicio de la fe, en este confiar de Dios, cuando recibimos una mala noticia, tendemos a dudar de Dios. De pronto le pasó también a Abraham, pero luego se dio cuenta porque Dios nuevamente le dice a Abrahamcito, ¿no? Mira las estrellas de los cielos, mira la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Y no es a través de la esclava, es a través de tu esposa. Y entonces Dios tuvo que trabajar en el corazón de Abraham, en el corazón de su esposa Sara, para que ellos aprendieran a confiar en un momento difícil. Y a veces pareciera que cuando pasa el tiempo, uno dice, sí, Dios me ha dicho que está conmigo, sí, Dios me ha prometido que me va a proveer, Dios me ha prometido esto, pero como que pareciera que no está pasando lo que tú y yo esperamos. Y entonces en ese tiempo de espera, lo que Dios quiere y está probando nuestro corazón es qué tanto confiamos en Él. Otro hombre en la Biblia es José, vendido por sus hermanos. Usted imagina, pongámonos en el lugar de José, ¿qué habría pasado por la mente de José? De pronto Dios nos ha prometido tantas cosas y ahora me venden, luego a la cárcel y tantas cosas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y José tuvo que aprender a agarrarse de Dios y confiar en Él en la cárcel, cuando fue vendido, en todos los momentos, hasta que al final, después de muchos años, pudo ver cumplida la promesa de Dios. No fue fácil. El pueblo de Israel, igual cuando salió de Egipto, frente al Mar Rojo. Y entonces, ¿cómo sentí? Yo me imagino a ese pueblo desesperado, ¿no? Y tú nos dijiste, Moisés, que nos ibas a llevar a la tierra que fluye leche y miel, pero ¿qué pasó? Y ahora tenemos a Faraón y el ejército atrás y adelante el Mar Rojo, ¿verdad? En un momento de desesperación. Pero tú y yo sabemos por la palabra de Dios que Dios tenía control. Dios sabía ya lo que iba a hacer. Pero así como el pueblo de Dios se desesperó, así muchas veces nos desesperamos. Y todos sabemos la historia, que Dios abrió el Mar Rojo y ellos pudieron pasar en seco. Y así, situaciones como la de Job también, murieron todos en su casa, menos la esposa, ¿verdad? Perdió toda su trabajo, todas sus cosechas, sus animales. Y fue rechazado y abandonado por sus amigos. Entonces, ese tiempo de espera, tuvo que aprender paciencia, aprender a confiar en Dios, y al final todos sabemos la historia que Dios le dio el doble a Job. Los hermanos de Lázaro en el Nuevo Testamento, ¿no? Lázaro se murió, las hermanas estaban tristes, llorando, también desesperadas, ¿verdad? Entonces Jesús, cuando se enteró de la noticia que su amigo estaba enfermo, ¿qué hizo Jesús? A propósito se demoró. Y uno puede parecer, pero ¿cómo es posible que nuestro Jesús haga eso? Pero es que Jesús estaba probando el corazón. ¿Qué tanto podemos confiar en Él? Y Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro, fueron probadas en aquel entonces, ¿verdad? Lázaro murió, lo sepultaron y todavía pasaron algunos días y recién Jesús se aparece y Jesús estaba tranquilo. Porque Jesús sabía lo que iba a suceder, porque tenemos que entender, amada iglesia, Dios tiene control de toda esta situación. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a estar tranquilos? Así como Jesús, que duerme tranquilo, come tranquilo, a pesar de la tormenta, a pesar de las malas noticias, a pesar de todo lo que vemos que está pasando, a pesar de lo que la noticia nos habla en las redes sociales, en la televisión. ¿Cómo vamos a estar entonces tranquilos y seguros de que Dios está teniendo el control? Lo primero es que tú tienes que saber y entender que Dios es creador y soberano. En Colosenses 1, 16, 17 dice, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida la creación. Este pasaje nos habla todo lo que Dios ha creado. Él es el creador de todo, de lo que se ve y de lo que no se ve. Y luego dice ahí que Él lo ha creado para Él, para su gloria. Y jamás las cosas que pasen, las tormentas, las malas noticias, van a desequilibrar
que al final de todo Dios se lleve la gloria. Y como iglesia estamos aquí en la tierra, aún en los momentos de tormenta, en los momentos difíciles, estamos para provocar esa gloria de Dios. Y Dios ha confiado a la iglesia para provocar esa gloria de Él. Por lo tanto, Dios está cuidando su iglesia, Dios está cuidando su pueblo. Podemos confiar en Él. Estas cosas no descontrolan a Dios, amada iglesia. Hebreos 1:3 también nos dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y fíjate lo que dice a continuación: y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Millones de galaxias y sus millones de estrellas corren y se regulan porque Dios las sustenta con la fuerza de su palabra. Si todas las galaxias y las estrellas, todo está sustentado y controlado por la palabra de nuestro Dios, ¿cómo crees tú que lo que está pasando aquí en nuestra nación y en el mundo entero se le va a escapar de las manos de Dios? De ninguna manera. Dios tiene el control. ¿Puedes recibir eso en tu corazón? El Salmo 103:19 también dice: el Señor ha hecho de los cielos su trono. Y mira lo que dice al final: desde allí gobierna todo. Amada iglesia, Dios gobierna todo. Dios conoce todo. Dios está al control de todo. Dios ha escuchado y sabe lo que han anunciado en el Perú, lo que está pasando en otros países. Dios tiene todo bajo control. Tenemos que entender eso. Dios es soberano, Dios es creador y tiene autoridad. Así como reprendió al viento, a las olas en esta tormenta que acabamos de leer, Dios tiene todo bajo control y te dice a ti: tranquilo, todo esto va a terminar para bien. Y todo esto va a tener que provocar la gloria de Dios. Número 2, lo que tenemos que entender para poder estar tranquilos y seguros que Dios tiene todo bajo control es que tú entiendas y se te revele en tu corazón que Dios sustenta. Dios sustenta a los seres vivos y Dios te sustenta a ti y a mí. El Salmo 147:8 y 9 dice: Él cubre los cielos con nubes, provee lluvia a la tierra y hace crecer la hierba en los pastizales de los montes. Da alimento a los animales salvajes y alimenta a las crías del cuervo cuando chillan. Imagínate, Dios dice que Él es el que hace crecer la hierba por allá donde nadie lo cultiva. Su lluvia la hace crecer. Él tiene control. Y también a los animales salvajes y aún a las crías de los cuervos que chillan. Y tú y yo somos más que una cría de cuervo, amada iglesia. Somos su creación máxima, somos sus hijos. Y los hijos tenemos que aprender a confiar en nuestro Padre Celestial. Él nos sustenta. En el Salmo 104, 24, 25 también dice: Oh Señor, cuánta variedad de cosas has creado. Las hiciste todas con tu sabiduría. La tierra está repleta de tus criaturas. Allí está el océano, ancho e inmenso, rebosando de toda clase de vida, especies tanto grandes como pequeñas. ¿Verdad? Y ahí está, el mar, Dios lo tiene bajo control. Y dice las especies, estamos hablando del pejerrey, el pescado bonito, ¿verdad? ¿Qué más? La corvina, el lenguado, los camarones, el pulpo, los cangrejos. Ya me está dando ganas de comer ceviche y terminar el ayuno ahorita, ¿verdad? Dice la palabra que todo esto lo sustenta Dios. A los animales, a los peces del mar, Dios los tiene control. Yo no me imagino un pez en este momento en el océano estresado que no pueda dormir porque se dieron la noticia del gobierno. Amada iglesia, tú y yo somos más que el pez. Y en el verso anterior, somos más que la cría de un cuervo. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a dormir tranquilos. Tenemos que aprender a sonreír y saber que Dios tiene control. A los que amamos a Dios, todo nos ayuda a bien. Dios sustenta a ti y a mí. El libro de Hechos 17, versos 5 al 28 también nos dice: y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad.
De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada uno. Verso 27 dice, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. El propósito de Dios en todo esto, Dios te está diciendo, es que las naciones lo busquen a Él. Si todo esto está pasando, no es para que te desesperes y te angusties, es para que le busques a Dios. Y dice acá, Dios mío, más claro no puede estar, todo lo que está pasando en el mundo entero es para que la humanidad, las naciones busquen a Dios. Como iglesia tenemos que provocar eso, tenemos que predicar como nunca, tenemos que extender su reino, porque tenemos que provocar que las naciones busquen a Dios. Con la primera pandemia no todos lo buscaron, ahora es el tiempo de que todas las naciones, toda la gente, tu familiar, tu amigo, todos le busquen a Dios. Amén. Y Lucas 12, 29, 32 dice, no se desesperen. ¿A cuántos Dios les está hablando? No se desesperen preguntándose qué van a comer o qué van a beber. Solo quienes no conocen a Dios se preocupan por eso. ¿Quiénes están desesperados en este tiempo? ¿Quiénes no pueden dormir? ¿Quiénes están angustiados por qué van a comer, qué van a beber? Dice acá, los que no conocen a Dios. Los discípulos de Jesús estaban desesperados. ¿Por qué? Porque no lo conocían a Él. Ellos se preguntaron al final, ¿quién es este hombre? Todavía no lo conocían a Jesús como Dios, a pesar que lo acababan de ver hacer milagros. ¿Quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Dijeron. Todavía tenían que conocerlo a Dios. Entonces, continúa diciendo, Dios, el Padre de ustedes, sabe que todo eso lo necesita. Nuestro Padre Celestial sabe y conoce lo que tú y yo necesitamos. El verso 31 dice, lo más importante, a ver, ¿qué es lo más importante? Lo más importante, dice, es que conozcan a Dios como único Rey. Todo lo demás Él se lo dará a su debido tiempo. Amada iglesia, ¿qué es lo más importante en todo esto? ¿Comprar papel higiénico? ¿Comprar la botella de aceite para todo este tiempo? ¿Comprar mi saco de arroz? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Dice, que conozcan a Dios como su único Rey. Tú tienes que conocer a Dios como tu único Rey. De pronto tú dirás, lo conozco, pero cuando viene la mala noticia, ¿cómo reaccionas? ¿Confías realmente en Dios? ¿O se te va el sueño así como a mí? Realmente tenemos que conocerlo aún más. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Verdad? Hoy estamos poniendo el fundamento. Y también tienes que asegurarte, como decía el verso, el pasaje anterior que hemos leído, que todas las naciones le conozcan a Dios. Ese es el propósito de todo esto. Son las señales que Dios nos está diciendo. La iglesia debería ya, por favor, saber, estar seguros de que todo esto que está pasando es previo a su venida. Y lo que el Señor está diciendo, ya, ¿a qué horas vas a evangelizar a tu papá? ¿A qué horas vas a evangelizar a tu mamá? ¿Ya cuándo vas a evangelizar a ese compañero de trabajo? A ese compañero de estudios que por las redes sociales, qué bien conversas, pero nada que lo evangelizas. ¿Hasta cuándo no vas a evangelizar a tus vecinos, a los que están dentro de casa, a los que están fuera de casa? ¿Hasta cuándo quieres una tercera pandemia, una cuarta pandemia? ¿Qué es lo que estás esperando? Lo que Dios nos está diciendo, amada iglesia, con esto que está pasando es que ya, pues, si en el año pasado no evangelizaste, ¿ahora qué estás esperando? Tenemos que lograr que conozcan a Dios como su único Rey, dice el verso 31. Y el 32 dice, no tengan miedo, mi pequeño grupo de discípulos del Shaddai. Ese es agregado mío, ¿verdad? Dice, Dios, el Padre de ustedes, quiere darles su reino. Si nosotros estamos o vivimos dentro del reino de los cielos, obviamente aquí en la tierra, tenemos que estar tranquilos. Y el miedo es un espíritu que no es de Dios.
Y ese miedo hay que rechazarlo en el nombre de Jesús. Va a venir en algún momento, tal vez cuando tú escuches la mala noticia o algún mal reporte, un reporte negativo, va a venir el miedo, pero tú tienes que rechazarlo en el nombre de Jesús, porque es un espíritu. Dios te sustenta, sustenta a las aves, a los peces del mar, sustenta a las crías de los cuervos. ¿Cómo no te va a sustentar a ti y a mí? Dios nos va a sustentar emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Amén. Y por último, ¿cómo tú vas a estar tranquilo y vas a poder estar hasta dormir tranquilo y confiado de que Dios tiene control en medio de todo esto terrible que está pasando? Lo tercero es que tú tienes que entender que Dios nos protege. En el Salmo 32:7 dice: pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Ahora, las canciones de victoria no es que los ángeles van a bajar a ponerte las canciones de victoria. Tú tienes que, en vez de estar desesperado, y cuánta gente está... Es increíble como cuánta gente y aún cuánto cristiano, Dios mío, pero yo creo que hasta hoy día nada más, están más en las redes sociales a ver qué más tenemos que hacer, y esto que lo otro, y mandan y me reenvían esos mensajes. Ni evangelizan, pero están enviando los mensajes, que esto va a venir, que hagan esto, que no hagan el otro, y chicos, a cuidarse, ahora sí, amigos, a cuidarse. No está mal recomendar, pero más que esas recomendaciones es predicar el evangelio, un mensaje de salvación, un mensaje de tranquilidad y de paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice acá, de saber que Dios es nuestro escudo, Dios no es nuestro escondite en momentos de dificultad, y que nos va a rodear con canciones de victoria. Pero ¿quién va a poner las canciones de victoria? ¿Los ángeles, los querubines o tú y yo? Este momento es para ponernos a cantar. Ahí tienes en YouTube cuántas canciones, ¿verdad? Entonces tú puedes escuchar, poner alabanzas en tu celular, en tu equipo de sonido, tararear si estás en tu casa, en tu trabajo, canciones de victoria. Que realmente eso alimente tu alma, tu espíritu cada día. Y el Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Si has desfallecido estos días y has dicho, oh, ¿qué va a ser de mí? Dios es tu fuerza, amada iglesia. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Dios siempre está dispuesto a ayudarte. ¿Puedes creer? ¿Puedes confiar en eso, amada iglesia? Y Deuteronomio 31:6 dice: así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo. ¿A cuánto le está hablando Dios en este día? Y luego dice: ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Amada iglesia, ¿vamos a confiar en nuestro Dios? ¿Vas a creer lo que Dios te está diciendo? Amada iglesia, vamos a estar tranquilos de que Dios tiene el control. Una vez más que estar en las redes sociales, como que, a ver, ¿qué otra mala noticia hay? ¿Por qué no mejor le adoramos? ¿Por qué no mejor entregamos nuestras cargas y nuestras necesidades a Dios en oración? Por nuestras necesidades y por la de nuestro prójimo. ¿Por qué no confiar en Él mientras Dios obre a nuestro favor? No siempre hoy oramos, hoy entregamos nuestras cargas y mañana ya Dios obró. No. Dios está probando nuestro corazón. ¿Hasta cuánto le creemos? ¿Hasta cuánto tenemos paciencia? Miren los hombres de Dios que pasaron momentos difíciles. Job, no fue de la noche a la mañana que ya todo terminó. No fue de la noche a la mañana que Abraham vio a su hijo Isaac. Dios prueba a cada hombre, a cada mujer. ¿Qué tanto confiamos en Él? Amada iglesia, tu seguridad no es la vacuna. ¿Cuánta gente dice, ¿y cuándo llega la vacuna? Y están buscando, ¿cuándo llega la vacuna? ¿Y de qué fuente es? ¿Y tú sabes cuándo llega la vacuna? ¿Tú sabes cuándo llega? Como si la vacuna fuera tu seguridad. Dios es tu seguridad, amada iglesia. Tu cónyuge no es tu seguridad. Amén por el cónyuge que nos ayuda, excelente. Pero si el cónyuge te fallara, tu Dios no te va a fallar. El trabajo tampoco es tu seguridad.
Porque si tú piensas que el trabajo es tu seguridad y no lo tienes y pierdes tu trabajo, entonces entras en desesperación como los discípulos. Maestro, maestro, nos ahogamos. Jesús, ¿cómo estás durmiendo? Nos vamos a ahogar. Entras en desesperación, entras en angustia. ¡Ay, qué terrible! Me quedé sin trabajo. Pero si tú confías, ¿tu seguridad es el trabajo o es Dios? ¿Quién es tu seguridad? Algunos creen que el seguro es la seguridad. ¿Sabes? Nada puede ser nuestra seguridad sino nuestro Dios. Amada iglesia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. El perfecto amor echa fuera el temor. Vamos a orar. Vamos a orar y creer que Dios tiene control de toda esta situación, amada iglesia. Te puedes tranquilizar en el nombre de Jesús. Puedes confiar en el Señor. ¿Cuánta gente cristiana el año pasado, el 2020, rompió principios a causa de la pandemia, a causa de la cuarentena? Rompió una serie de principios. Y viene este segundo examen. ¿Será que los que aprobaron el primero también aprueban en esta segunda? ¿Qué le vas a decir a Dios con tu corazón? ¿Claro que sí? O tú dices, no, yo antes no rompí principios, pero ahora ya tengo que romperlo. Porque ahora las cosas están más difíciles, pastora. ¿Será que vas a aprobar el examen de confiar realmente en Dios? Hasta que no apruebes el examen, Dios va a estar probando tu corazón. Dios conoce nuestro corazón. ¿Qué tanto estamos confiando de que Dios está al control, amada iglesia? Vamos a orar. Y ahí donde estás, si tú has estado desesperado, has tenido miedo, has perdido la confianza en Dios, es el momento que tú y yo le pidamos perdón a nuestro Dios. Amén, vamos a orar.